La taquipnea transitoria del recién nacido indica un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar que da como resultado polipnea mayor a 60 respiraciones por minuto. Se presenta principalmente en recién nacidos a término o casi a término entre la semana 37 y 41 de gestación. Es más común en pacientes de sexo masculino, macrosómicos y obtenidos por cesárea o por parto vaginal acelerado. Entre los factores de riesgo encontramos tanto maternos como del recién nacidos. Los maternos incluyen asma, diabetes mellitus, tabaquismo, administración abundante de líquidos, sedación prolongada y ausencia de trabajo de parto o trabajo de parto precipitado. Los factores de riesgo del recién nacido incluyen macrotomía, sexo masculino, embarazo gemelar, nacimiento de término y Apgar menor a 7. La fisiopatogenia que explica la taquipnea transitoria del recién nacido incluye la falta de eliminación de líquido pulmonar, que se realiza a través de dos mecanismos. Uno es el paso transepitelial del líquido pulmonar al intersticio y de ahí al torrente sanguíneo, ya sea en forma directa a la circulación pulmonar o a través de la red de linfáticos que drenan al sistema venoso. El segundo mecanismo es la compresión torácica que ocurre en el parto vaginal, en el cual casi un tercio de este líquido va a ser expulsado. El líquido pulmonar que no es expulsado al nacer queda en los alvéolos y tiene que eliminarse a través de la circulación linfática y sanguínea. La compresión torácica que ocurre en el parto vaginal explica por qué la ausencia de trabajo de parto o cesárea o un trabajo de parto precipitado provoca esta taquipnea transitoria del recién nacido. Antes, durante y después del trabajo de parto hay secreción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, además arginina, vasopresina y prostaglandina E, que influyen en la eliminación del líquido pulmonar. Mientras que el líquido que queda no es expulsado al nacer, y se elimina a través de la circulación linfática y sanguínea, mientras ocurre esta eliminación, se acumula en el tejido intersticial como en los linfáticos peribronquiales y espacios broncovasculares. Esto va a interferir con las fuerzas que tienden a mantener abiertos los bronquiolos, los cuales pueden cerrarse y colapsar, dando lugar a atrapamiento de aire e hiperinflación y una disminución de su elasticidad pulmonar dinámica. La hipoxemia resulta de una pobre ventilación alveolar con perfusión adecuada y la hipercapnia de una alteración en la mecánica de ventilación alveolar. La clínica incluye un examen físico, puesto que los signos generalmente se presentan dentro de las primeras 6 horas de vida. Se presenta taquipnea mayor a 60 respiraciones por minuto y que va a persistir mayor a 12 horas. Los campos pulmonares no van a presentar estertores y la saturación de oxígeno va a ser menor a 88% por pulsioximetría. El diagnóstico diferencial se debe hacer con el síndrome de adaptación pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, síndrome de dificultad respiratoria, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, síndrome de fuga de aire, hemorragia pulmonar, neumonía, sepsis, hipocalcemia, policitemia e hipoglucemia persistente. Los estudios de gabinete y paraclínicos incluyen radiografía de tórax, en la cual se presenta hiperclaridad pulmonar, aplanamiento del diafragma, edema en fisuras interlobares, rectificación de arcos costales, herniación del parénquima pulmonar, incremento del diámetro antero-posterior, congestión parailiar simétrica y cardiomegalia aparente. En la gasometría se va a encontrar hipoxemia y acidosis leve, y la biometría hemática y hemocultivo van a aparecer normales. Para el tratamiento de la taquipnea transitoria del recién nacido, se debe valorar las imágenes sugestivas de taquipnea transitoria del recién nacido en la radiografía de tórax.
y la saturación de oxígeno que sea menor a 88%. Cuando estas son positivas, se debe iniciar la terapia con FiO2 al 40% o lo que baste para mantener una saturación de oxígeno entre 88 y 95%. La alimentación del recién nacido con taquipnea transitoria se debe iniciar con succión si la frecuencia respiratoria es menor a 60 respiraciones por minuto y el Silberman es menor a 2. La succión deberá suspenderse si el recién nacido presenta dificultad respiratoria o si la saturación de oxígeno es menor al 80%. Entonces deberá iniciarse alimentación con sonda orogástrica si el recién nacido presenta frecuencia respiratoria de 60 a 80 respiraciones por minuto, un Silberman menor a 2, o si presenta durante la succión cianosis, aumento del Silberman o baja en la saturación de oxígeno, la cual se va a recuperar al suspender la succión. Se dejará en ayuno al recién nacido que presente frecuencias respiratorias mayores a 80 respiraciones por minuto, cianosis, manifestaciones de dificultad respiratoria o Silberman mayor a 3 y saturaciones de oxígeno bajas, menores a 80%. ¿Cuándo deberá valorarse el uso de presión positiva continua de la vía aérea o CPAP? Cuando la sola administración de FiO2 no logre mantener la saturación de oxígeno entre 88 y 95%, o cuando pase de ser taquipnea a presentar manifestaciones de dificultad respiratoria de acuerdo a la escala de Silberman-Anderson y no se logre mantener la saturación de oxígeno entre 88 y 95%.